¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Susana Ustares, la secretaria general de APOC, el tema del Frente Amplio Estatal, la preocupación en torno a la cuestión salarial por un lado, los embargos por el otro. Hay una presentación en la justicia, no conforma lo que ofrece el gobierno, y es por eso que la he invitado para que me dé los detalles de cuál sería la situación a esta hora. Mientras tanto, por este tema y por muchos otros temas más, me parece que el sistema político en su conjunto ha perdido la capacidad de anticipación para gobernar una crisis. Los problemas son incipientes y daría como la sensación que los señores actúan como si tuvieran los ojos cerrados. Estamos siempre detrás de los síntomas cuando lo que importa son las causas de los problemas. Se ha perdido la capacidad, además, de anticipación. Cuando digo que la dirigencia pretende, de alguna manera, gobernar con los ojos cerrados, quiero decir que no se está mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto, a mi humilde entender, es lo mismo que jugar con fuego. Es decir, que esta crisis de empatía que sufre la dirigencia le impide interpretar por qué pasa lo que pasa y de qué hay que aprender de una crisis. Lo que pasa, por ejemplo, en Chile y también en Bolivia es precisamente lo que no se está interpretando. De manera que si no hay capacidad de interpretación, tampoco estarán los instrumentos adecuados para hacerle frente a una eventual onda expansiva de la crisis regional que ya está instalada. ¿Se da cuenta? Es un escenario que no hay que descartar. De manera que aviso que no vemos una gestión estratégica capaz de imaginar futuros conflictos y tensiones. ¿Qué quiero decir? Que los acontecimientos están en un proceso de aceleración muy dramático, mientras que la capacidad de respuesta es obsoleta. Esta es, me parece a mí, la preocupación central. Una crisis social de la magnitud que sufre Chile, ojalá que esto no pase, pero puede replicarse. Ahora, ¿usted cree que se combate con un plancito de morondanga como es el plan Jujuy Asiste y Reactiva? Que solo ha servido, si usted quiere, para remediar una porción de las consecuencias de la crisis. Lo que hay que hacer es formar un equipo, creo, que piense estratégicamente frente a la radicalización de los problemas. Y esto es lo que no estamos viendo. Esta visión estática de la política no se está haciendo cargo ni de las novedades ni de los cambios que se están produciendo. ¿Quiere que le diga una cosa? Mire, se viene un tiempo de inestabilidad constante. De manera que la política debe pensar en reinventarse continuamente. La dirigencia en Jujuy hoy, creo, sigue apostando a un sistema político para un mundo que ya no está. Y este es el tema. En un minuto conversamos, si tenemos tiempo, de este tema, pero particularmente desde las cuestiones que afectan con la contadora Ustares al sector estatal. En un minuto. Gracias, director, muy amable. La contadora Ustares con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Buenos días, sí. Gracias a ustedes por el espacio. Estamos muy preocupados y no sin razón. Sin duda que hace 2 meses el gobierno de la provincia cerró literalmente la paritaria, los despachos, el contacto y dejó transcurrir 2 meses complicados, agosto y septiembre, con liquidaciones que no condecían con la realidad fulminante de una inflación que se desató
y que el mes de octubre cerró de la misma manera. Vamos a conocer los guarismos pronto. Y los sueldos están atrasados frente a la inflación ya más de un 12% a hoy. El gobierno, ciego a todos esos números, otorga un 6% de manera impuesta, sin negociación, sin reunión. No abre la paritaria, se ve que no está dispuesto a ninguna negociación, impone nuevamente un 6% y dice, se ufana de dos cosas: haber alcanzado un 33,4% de recomposición de salarios en 2019, cuando la inflación no está arriba del 40 hace un mes, va a estar arriba de los 45 tal vez este mes, de manera que reconoce que nos está sometiendo a un deterioro frente a la inflación, pero además dice que no va a haber más aumentos en lo que queda de este año y hasta entrado tal vez el próximo año, cuando la paritaria se haga, con suerte en marzo, para los estatales, a veces en febrero para los docentes, y esté llegando una recomposición de salarios en abril. Vienen épocas muy difíciles, que es el verano, las fiestas, bueno, vivir, llegar a fin de mes, pagar las cuentas, se vuelve una tarea imposible. Ahora, ¿cuál es el argumento que pone el gobierno, contadora? Ninguno. No argumenta para justificar nada. sus medidas. No argumenta nada. No tiene que dar explicaciones. Como decía en la introducción, cree que simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer porque sabrá él por qué razones. No se ha sentado a una mesa de trabajo, no ha expuesto sus números, el deterioro de sus recursos o el crecimiento de algunos otros gastos, no ha justificado. Sí sabemos que hay medidas paliativas que el gobierno nacional tomó y que deterioraron las finanzas de las provincias, pero cuánto no, y también qué se hizo al respecto, porque hay provincias que han ido a la Corte y están obteniendo sus recursos de vuelta. No lo ha hecho Jujuy por una alineación política partidaria, pero hoy por hoy podría eventualmente volver sobre estos pasos. Frente al cambio de escenario nacional. Sí, o al mismo gobierno hasta el 10 de diciembre pedirle esta restitución, pero no da ninguna explicación porque no hay diálogo, porque no hay apertura a una mesa de trabajo donde se vean los números, donde haya transparencia. De manera que equivoca el gobierno el camino cerrándose a una paritaria porque sabe que los números no le favorecen y que los reclamos los gremios es mejor minimizarlos, demonizarlos, asustando a los trabajadores de que se viene el descalabro, de que se viene el final. Creo que nada de todo eso. Nosotros lo que queremos hacer al sentarnos en una mesa de trabajo es demostrar nuestras dificultades como ellos las tendrán y buscar consensos para avanzar. Ahora, cuando usted dice los números no le favorecen por mala praxis, no le favorecen por el fracaso de la economía a nivel nacional, ¿por qué no le favorecen? No le favorecen, primero, en años anteriores tuvieron los números favorables y sumieron a los trabajadores en un ajuste brutal. El año 2018, nomás el ejemplo, que nos dejaron más de un 20% debajo de la inflación cuando tuvieron recursos al 100% igual a la coparticipación. Eso lo chequeamos con la coparticipación diaria y vimos que tenían recursos. Se lo demostramos en marzo cuando hicimos la primera reunión paritaria. ¿Y qué hicieron con los recursos? Evidentemente no podían explicarlo porque dijeron, vamos a ver cómo recomponemos este año, no abandonamos el hecho de que podamos recomponer. Nunca hicieron un ofrecimiento, no se recompuso un peso de lo perdido en años anteriores. Este año se presentó más complicado, con caída de recaudación, después con las pasos terminaron de dinamitar la coparticipación en el nivel de recaudación, el dólar subió, la deuda provincial es en dólares, ¿sí? lo que quieran, pero los salarios son una parte de la coparticipación que debió preservarse porque además podían hacerlo, pero no le favorece el concierto, sin duda, nacional, el endeudamiento provincial que otras provincias no tienen y presenciamos provincias que dan
dieron el bono, otro tipo de incrementos, que pagan los sueldos más a tiempo que la provincia, y sin embargo, ¿por qué? Evidentemente hay un tema de administración, hay un tema de administración de recursos escasos, ¿no?, que hay que priorizar. Y en esa priorización el gobierno claramente no ha priorizado salario, ha priorizado el pago del endeudamiento y la ejecución de otras partidas ajenas al gasto en personal. De todas formas, esto no lo podemos saber porque los números de la provincia no están transparentados, no están expresados y debieran expresarse ahí, en la mesa de negociación. Decir, este es mi caída de recaudación, este es la inversión que hicimos. Ahora, y esto... Usted que tiene tanta experiencia, de tantos años integrando mesas de diálogo para discutir salario y demás, ¿cómo es la experiencia en otras provincias? ¿En otras provincias ponen los números sobre la mesa o no? Y en otras provincias hay más páginas oficiales donde se puede sacar información. Usted intercambia información con colegas suyos. Sí, ¿Y qué le dicen? De todas las seccionales del país y de Buenos Aires. Las paritarias se respetan como mecanismo, se lleva información, se negocia de buena fe. Cuando hay un acuerdo o consenso se respeta, se hacen actas puntualmente y estas actas se respetan, se cumplen. Es otro el mecanismo. Por eso es lo que nos lleva ahora, frente a 2 meses de un cierre virtual de las paritarias, frente a esta situación de deterioro, ir a la justicia, al contencioso administrativo contra el Estado, para que respete la ley paritaria nacional, provincial, los tratados internacionales y negocie salarios y exponga la información que tienen que exponer. ¿Y usted qué piensa del contencioso administrativo? Bueno, nosotros recurrimos a los estadios naturales. Primero agotamos la vía administrativa frente al propio gobernador, sin respuesta. Abrimos la instancia de la autoridad de aplicación legal, que es el Ministerio de Trabajo, tampoco respondió. Agotada la vía administrativa, fuimos al contencioso administrativo, estamos esperando la cédula que fije la audiencia con el gobierno para que se le intime conformar la paritaria y responder a los trabajadores. Y si no es así, y si la justicia no funciona, tendremos que salir de la provincia a estadios superiores como el Ministerio de Trabajo de la Nación, nuestras centrales obreras tendrán que involucrarse. Creo que esto es lamentable porque nadie lo quiere. Nosotros no queríamos este conflicto. Es más, estuvimos en espera tanto tiempo. Para muchos trabajadores hemos estado en inacción, tal vez en periodo preelectoral, justamente para que no se nos asocie con un direccionamiento político. Y sin embargo, ahora que vamos a hacer la lucha que tenemos que hacer, tal vez se nos indique nuevamente de ser politizados. ¿Cuánto le rinde un sueldo normal a un empleo público hoy? Cada vez menos, digo, porque antes uno cobraba y se veía en la dinámica de una semana, 10 días, había movimiento, se pagaban las cuentas, se subían a un remis, iban al médico, movían. Cada vez ha durado menos y ahora directamente hay empleados que no cobran, que viven de deuda en más deuda y en más deuda. ¿Son muchos los embargos que hay, Susana, o no? Muchísimos. ¿Cuántos? Miles de embargos han llegado recientemente, existían muchos también antes, pero han llegado embargos por deudas comerciales, por deudas bancarias, por deudas impositivas, por deudas incluso familiares de alimentos, caen todas sobre un magro sueldo y terminan poniéndolo en cero. Perdóname, ¿es cierto que el gobierno, esto me contaron mis fuentes, que el gobierno retiene pero no deposita en sede judicial la plata? Tiene que hacerlo, si retiene y no deposita, pero esto no está pasando. incurso en una ilegalidad que también me imagino que los afectados son los que después harán oír su voz. Los jueces normalmente esperan que los afectados que no reciben su dinero hagan el reclamo, pero la verdad que todo una situación muy desventajosa para todos, porque el comercio que acciona judicialmente también lo hace porque necesita resguardar su fuente de trabajo. Las familias que no reciben de un trabajador que trabaja algo del sueldo ponen litis expensa muchas veces para resguardar al menos los niños que puedan tener sus recursos. Esto es lastimoso porque el trabajador trabaja y no puede con su sueldo solventar una vida
ni digna ni menos que se le parezca, porque la canasta familiar ha superado los 35.000 y el sueldo promedio no llega a los 30. Ni hablemos, a un sueldo promedio de la administración por ahí está en 25, entonces falta para vivir. Si además hay un endeudamiento, falta para todo. Entonces, bueno, los gremios como caja de resonancia que somos de toda esta problemática, porque nuestros trabajadores van al gremio a buscar soluciones para sus problemas financieros y los gremios ya estamos agotados en poder otorgar pequeños préstamos de subsistencia en muchos casos y advertimos con preocupación que no se sale, al contrario, se empantana más y más esta situación de los trabajadores. ¿Ustedes están esperando que se resuelva esta instancia judicial para resolver cómo siguen? No vamos a esperar la instancia judicial, no estamos obligados a hacerlo y la verdad que ya tampoco estamos dispuestos a seguir esperando. Este miércoles se va a realizar un plenario provincial de todos los delegados de todos los sindicatos que integran el Frente Amplio Gremial, que son alrededor de 30 sindicatos, para analizar esta cuestión, escuchar a estos delegados que seguro de primera mano van a traer el reclamo de los trabajadores y de acuerdo a eso definir medidas gremiales de cara a este mes que le queda todavía al gobierno nacional y al gobierno de la provincia alineado con el gobierno nacional y después analizaremos el cambio de escenario que va a significar el cambio de signo político nacional, que no es una cuestión política, simplemente un cambio de rumbos que puedan beneficiar y para eso queremos hacer llegar a los estamentos nacionales de contacto a través de alguien nuestra problemática para que sea conocida y en su momento atendida por los estamentos afines al gobierno nacional. Le hago una pregunta, Susana. ¿Ustedes tienen un diagnóstico sobre cuál es la causa del problema que no se resuelve nunca en la provincia? ¿Cuál es la causa? Bueno, hay muchas causas, pero creo que esencialmente está el fuerte endeudamiento que se adquirió para cambiar, según lo declama el gobierno de la provincia, la matriz productiva, cambiar. Pero el endeudamiento es a mediano y largo plazo y las soluciones de corto plazo se ven condicionadas. Entonces, queremos hacer ese diagnóstico con el propio gobierno y en una mesa de diálogo, incluso ampliada por otros sectores interesados, no somos los únicos, los trabajadores estatales, acá tendría que entrar la CAME, en representación de los muchos comercios que están en graves problemas, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales. Creo que una mesa amplia como la que propuso el gobierno nacional y que por algo fue votada mayoritariamente en la provincia, es porque los trabajadores y los provincianos creemos que esto puede llegar a solucionar. Hablar, no cerrarse al diálogo, que es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de acá al decir que no hay más aumento ni paritaria, ni nada hasta marzo del año que viene. ¿Verdad que eso ha caído muy mal en los trabajadores que ven que no va a haber camino para sobrevivir de acá 6 meses prácticamente que nos esperan sin cobrar un peso más? Esto se agota. Aparte esta semana, este fin de semana, fue el rebrote inflacionario de un 30% en la carne, un 20% en el pan, un 10% en el transporte, y todo se ha ido a las nubes. Entonces, creo que no se detuvo el tren, de manera que no hay manera que lo alcancemos, corre más rápido que nosotros, viene dejándonos atrás, y esto ya no es posible resolverlo a partir ni siquiera de reclamos o de paros, marchas. Yo creo que tenemos que impulsar al gobierno de la provincia seriamente y de buena fe sentarse con nosotros y ver la situación y cómo la podemos resolver. ¿Usted cree que Morales tiene buena fe, tiene voluntad para sentarse? Hasta aquí nunca hemos podido ser recibidos por él. En todos sus 4 años de gobierno no recibió a los gremios. Y la atención que hemos tenido de los ministerios que se han sentado en la mesa ha sido, hay que consultarle a él, pero él nunca se puso al frente de la situación y de la paritaria, como sí lo hicieron gobernadores de otras provincias importantes de la Argentina. Entonces queremos y vamos a reiterar el pedido de audiencia con el gobernador de la provincia, con sus diputados, con la Cámara, con los diputados electos por la provincia, porque creemos que hay que tocar el piano con todos los dedos para que suene mejor, para que podamos salir
de esta situación. ¿Lo creemos realmente? Aquí no hay intenciones de desestabilización, no hay intenciones políticas, hay reclamo gremial. Pero el problema de la desestabilización, el problema de la desestabilización no es de ustedes, es del gobierno. Por eso, si se sienten amenazados... Se desestabiliza solo. Claro, no necesitó una oposición muy organizada, ni necesitó a nivel nacional tampoco. Creo que incluso con los cucos y fantasmas que hay alrededor de ciertos elementos del gobierno que viene, y no pudieron con el hecho de que la gente no quiere más lo que estamos viviendo. No quiere más de esto, porque pensar 4 años más de un gobierno que siga estas líneas, ¿a dónde vamos a terminar? Ya en estos 4 años es cerca del 50% del sueldo lo que hemos perdido. Estamos ganando la mitad de lo que deberíamos ganar. Ahora, el gobierno dice, no hay plata, demuestre con claridad, y entonces veamos dónde todos podemos hacer el esfuerzo. El primero es el gasto político, el gasto en funcionarios, en viajes, en logística. Las pasadas elecciones tuvieron un alto costo de vehículos, de viáticos, de combustible, de impresión, de publicidad. Tienen que transparentarse estas cosas. El plan Jujuy Asiste y Reactiva demandó 3.000 millones de pesos. Yo, desde su visión como ciudadana, ¿usted ve algún efecto de resolución de los problemas sociales? Si hubiera ese efecto, yo, gracias a Dios, no conozco de primera mano y por gente muy cercana a mí, pero sí compañeros trabajadores que comen en comedores, que lamentablemente tienen que mandar los hijos a merenderos, trabajando. Esto es muestra de la insuficiencia, porque deberíamos los trabajadores poder estar a salvo de esta situación, y no lo podemos estar. Van jubilados, van desocupados, van enfermos, van cada vez más, y lo que sí sé, por una cuestión de rendición de cuentas y eso, es el grave atraso que hay en los pagos de los proveedores de este sistema, y eso pone en riesgo a corto plazo la existencia. Ahora sancionaron la ley de emergencia alimentaria, no sé por qué hay tanta resistencia, si el que tenemos es mejor, ¿por qué no? Y daría algún tipo de respuesta a los que lo piden. Creo que hay que empezar a conversar más, a entender al otro, lo que decía al comienzo, la empatía, de entender la situación del otro, aunque no es la propia. ¿La dirigencia está en una crisis de empatía? Sí, porque están viviendo su propia realidad. Esto también pasa en Chile, esto puede pasar en Bolivia, puede pasar, esto es lo que está pasando. Cuando pasa con los gobiernos, tanto los municipales como provinciales, como nacionales, como supranacionales, el propio Mercosur, está pasando por una crisis ¿de qué? De entender las realidades y dejar de construir escenarios que solo los cree el que los diseña, digamos. No, esta es la realidad cruda, hay que verla, hay que asumirla, y entonces se la va a poder combatir. Nosotros tenemos una realidad diagnosticada que queremos decirle al gobierno, que queremos hablar con el gobierno, lo que pedimos es que el gobierno abra la puerta del diálogo, nos siente a los sindicatos, no para una foto, no para la prensa, no para una ciudadanía que cree que hay esto, sino para realmente, con estos que son sus trabajadores, son el dinamizador de la economía de Jujuy, que es altamente estatizada, que podamos entre todos buscar una salida y un entendimiento, que no pasa porque nos den todo a nosotros, sino para que se haga una visión y podamos hacer un consenso social, político, económico, laboral, en el que se pueda seguir viviendo. Porque estamos llegando a un punto de deterioro que es grave, y que es que los trabajadores no puedan pagar sus cuentas, ni alimentar sus familias, ni educar, ni curar, ni vivir. Esto es grave. Entonces hay que volver a la fuente. El gobierno nacional va a convocar al Consejo del Salario, va a reabrir paritarias. Queremos entrar en ese proceso y queremos entrar a un diálogo abierto de todos los sectores. Acá nos tenemos que poner como en una casa. Cuando hay problemas, toda la familia a trabajar. Gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. Muy amable. La contadora Susana Ustares con nosotros. Chau.